obviamente ese bicho sabía que iba para afuera porque yo ya no podía más. Yo sentía que mi vida se iba apagando cada vez más. No solamente al ver que me atacaban a mí, sino que también atacaba a mis hijos. Decía a mi esposo, yo le decía, amor, yo creo que yo no voy a vivir más, yo creo que yo me voy a morir con esto. Había muchas personas poseídas, eso es muy normal hoy en día, sino que la gente, no sé, lo tapa el sol con un dedo. Las opiniones expresadas por nuestras invitadas y nuestros invitados no representan necesariamente la postura de charla con Chalarca. Cada opinión emitida es responsabilidad exclusiva de quien la expresa. Te invitamos a escuchar con mente abierta y a formar tu propio criterio a partir de las diversas perspectivas que aquí se comparten. Bienvenidos a Charla con Chalarca. En nuestro episodio del día de hoy estamos muy pendientes de la continuación de lo que ha sido la sanación de Natalie Posada. Natalie, gracias por estar hoy con nosotros. De verdad que no podíamos quedar sin saber el resto de la historia. Hablamos mucho ese día, mucho por compartir, mucho por contar, pero falta una parte muy importante, muy importante. Nos contaste todo y ya todos vieron lo que se sufrió Ujú. en este proceso de posesión. Quisiera que nos contaras cómo termina todo esto, cómo se acaba todo esto, cómo logras hoy ser una mujer libre de todo eso que pasó tan fuerte en tu vida. Dani, no fue fácil, fue una lucha muy fuerte, una lucha espiritual muy complicada, muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, para la gloria, la honra, el honor para Dios estoy acá, porque realmente Él fue quien me sanó. Y fue muy duro llegar al retiro porque no me iba a dejar llegar ese bicho, no me iba a dejar llegar. Pero bueno, llegué al retiro. Espérate, cuando llegas al retiro, ¿sientes algo? Sí, es que es impresionante, Dani, porque yo Porque dices, no ya me va a dejar llegar. Porque dices, no me va a dejar llegar. porque yo una semana antes empecé a brotarme, o sea, me comenzó a salir un brote por todo el cuerpo Como inexplicable, ronchas. como ronchas, y cada día era peor, y cada día era peor, y yo todos los días iba al dermatólogo. Me hacían exámenes, iba donde el doctor, me hacía exámenes y me decía: "Natalie, esto es inexplicable, los exámenes están bien". El dermatólogo me veía y me decía: Natalie, Está usted está peor. Y yo le decía, sí, yo no me aguanto más, Le esto me picaba. pica, era horrible. Yo no era capaz de dormir porque hasta incluso trataba de conciliar el sueño, yo no me aguantaba. Entonces yo era así acostada y yo era así, ay, Señor bendito, que esto se me quite, que esto se me calme, por lo menos para yo poder respirar un segundo como sin esa fastidio, esa comezón en todo el cuerpo. Entonces, Víctor le habló, mi esposo le hablaba al padre exorcista, el que me trataba, y le decía: "Padre, ve a Natalie cómo está, ¿qué hacemos?". "No, Víctor, él estaba viajando, no la puedo atender antes de que se vayan para el retiro para que puedan ir", porque, pues, obviamente ese bicho sabía que iba para afuera, porque yo ya no podía más. Yo sentía que mi vida se iba apagando cada vez más y me sentía muy, muy mal tan solo pararme de la cama. Yo te comentaba que para mí pararme de la cama era muy difícil. Los dolores y el peso que yo sentía en mi cuerpo, nomás ponía un pie en el piso, era impresionante. Entonces era un reto pararme todos los días. Yo digo que a mí quien me sostuvo todo este tiempo fue Jesús y fue la Madre Santísima y me lo confirmaron. El cielo me lo confirmó hace poquito y yo lloraba cántaros. Fue increíble y muy lindo, porque después de todo esto me he sentido muy cerca de Dios y de la Virgen, que incluso sentí una vez que se me iba a materializar. Estaba en una oración yo solita muy concentrada y sentí como la presencia de Jesús impresionante y mi corazón empezó a palpitar o Mm. impresionante y yo me puse blanca y pálida porque es algo que el cuerpo y uno no está preparado para tanto. Entonces el padre le decía a Víctor, no, dígale que haga esta oración de autoexorcismo, que comience a hacerla y no, y era impresionante. Entonces empecé. Hice la oración y eso me cogió en la casa, el trance, pero bueno, ya por lo menos no nos cogía como antes, con los calzones abajo. Ya estaban Ya estábamos preparados. preparados y ya eso no le teníamos miedo, pues luchando más de 2 años y medio con eso, pues ya no, pero no dejaba de ser fuerte porque la presencia que se sentía era muy fea, muy fuerte y siempre todo el que la podía experimentar esa experiencia quedaba muy mal.
tuve un amigo y una amiga que me acompañó, tuve una amiga que me acompañó, ¿no?, en la mitad del proceso más o menos. Fue a 4 exorcismos y al cuarto dijo: "No más, yo no aguanto más, yo no aguanto más, no puedo dormir". Es algo inexplicable cuando ese bicho dijo el nombre, aunque lo dijo falso, para ella se le erizó mejor Ujú. dicho, se le pararon los pelos y dijo: "No aguanto más, yo no aguanto más, no los voy a acompañar más". Entonces ya iba Víctor Solito. solito El conmigo. esposo valiente. Sí, uy, muy valiente. Yo digo Sí. que sin Víctor yo no estaría hoy acá, porque él en el momento más duro de mi vida, cuando eso me cogió y me dio 3 vueltas, nos lastimó a todos, a mi mamá, más que todo a mi esposo y a mí nos lastimó muchísimo. Él no me dejó sola. Él siempre estuvo ahí acompañándome, sufriendo en silencio, porque él también sufría al verme así, y no solamente al ver que me atacaban a mí, sino que también atacaba a mis hijos, o a él no lo dejaba dormir después de las 3 de la mañana, se le paraba al lado, o yo me levantaba hablando en lenguas y lo miraba todo raro. Entonces, fue muy valiente y era el Uf. único que dormía conmigo. No, y créame, y el único que se queda Y ahí, el yo único que se salgo queda corriendo. conmigo, porque Lo yo podía estar dijimos. acá normal, pero en un momento a otro ya era el bicho. Claro. Y entonces tú te vas para Antioquia con las ronchas. Horrible, parecía un Te leproso. fuiste así para allá. Sí, yo ¿En el camino fue normal todo? no, no fue muchas trabas, se nos presentaron muchas cosas, no íbamos solos, nos acompañó una amiga, 2 amigas nos acompañaron, orando siempre el Santo En el carro, Rosario en el carro. hasta Antioquia. Sí, íbamos siempre en oración, yo no, porque pues yo lo que hacía era quedarme quieta. Ujú, Entonces, yo cogía el rosario y entonces yo me lo ponía en la mano y yo era así porque yo ya sentía que eso me iba a coger ujú. y yo tenía que tener mucha fuerza para no dejarme dominar. Okey. Entonces, yo trabajé mucho mi mente. Entonces, yo decía, no, esto no me va a coger, esto no va a poder conmigo. Incluso antes de yo irme, no, casi no alisto maleta. Yo todo me picaba, mi mamá era, ay, no, y el padre, no vayan, no vayan, eso es que no, eso es que se les va a presentar algo en el camino, no vayan. Y yo estaba tan cansada, Que usted Dani, quería ir. y yo le dije a ese bicho, y yo saqué la valentía y yo me encerré y yo le dije, sea como sea, yo voy a ir. Así usted me presente lo que me presente en el camino, pero yo voy a ir. Y yo ahí mismo sentí que se me escaramució todo, pero yo era Es que me fuerte. lo dices y me da piel de Sí, gallina. yo decía, yo era fuerte porque eso era muy fuerte, se sentía mucho, mucho. Y bueno, entonces alisté todo contra los imposibles, todos contra los imposibles, nos madrugamos porque aunque la vida estaba muy buena en ese entonces, teníamos que llegar con tiempo y pues no sabíamos qué se podía presentar En el porque uno camino, nunca ujú. sabía con el bicho, se nos podía pinchar una llanta, el carro podía fallar y estaba nuevo, pero uno nunca sabía la batería, bueno. Entonces nos fuimos, yo me fui lo más tapadita posible porque a mí me daba mucha pena Con las ronchas. salir porque las orejas se me pusieron como un elefante, a mí me picaban y se me hincharon, la boca se me hinchó, ay no, parecía un monstruo. Nata, ¿y allá se quita todo? Dani, pues a ver, después de yo Cuénteme. tomar 1000 alergénicos que el doctor y los doctores nos explicaban, que los exámenes todo normal, que yo no comí nada porque yo no soy alérgica a nada y pues tampoco comí nada extraño. Ujú. Entonces ellos decían, no, es que yo no me explico, Natalie, ¿por qué está así? Yo me fui contra los imposibles, llegué allá el viernes en la tarde, llegamos como a las 4, el retiro empezaba a las 5:30. Cuando yo llegué, lo primero que a uno lo reciben allá son con unos versículos o unos números que cita la Biblia. Cuando yo lo busqué, ay, a mí se me encharcaron los ojos porque pues yo ya iba devastada. Yo le decía a mi esposo, yo le decía, amor, yo creo que yo no voy a vivir más, yo creo que yo me voy a morir con esto porque me trataron 3 exorcistas, ninguno podía conmigo, me pasaban a otro y a otro y a otro y decían, es que lo que ya tienes muy fuerte. Mm, Entonces yo decía, ay Señor bendito, yo me voy a morir con esto porque para mí no hay salvación. mm. El único que me puede sanar eres tú, Señor. Y yo me entregué mucho. em, Cuando yo llegué allá y lo primero que me dice Jesús es de que vengan a mí todos los que estén enfermos, que yo los sanaré. Y yo, Mm. ay, para mí eso fue, y yo me he quedado callada, y como eso allá es un seminario de sacerdotes, y hay muchos sacerdotes, yo veía un sacerdote y yo me escondía, yo le decía a Víctor, ay, no, yo veo porque a mí se me erizaba todo, y entonces yo veía un sacerdote, yo, ay, no, entonces él estaba siempre adelante y yo me hacía así, a mí me daba pánico ver Mm. un sacerdote, pero
o sea, no era yo, No era eras esa tú, cosa. exacto, Claro, le claro. daba ya pánico porque ya le habían dado muchas pelas. Mm. Y entonces, bueno, nos encontramos allá un amigo, a Elkin, que fue amigo de Víctor acá antes de él irse a estudiar al seminario. Entonces, él súper contento. Tenemos a alguien acá de Cartago, de mi casa, no sé qué, a todos, Ay, bueno, él no, y usted feliz. queriendo pasar Y yo queriendo pasar desapercibida. desapercibida, más de que yo iba Dios. toda leprosa, yo me sentía un leproso y yo me tapaba hasta las orejas y yo era así con una pena. Uy, una vergüenza, pero era ese coso que me quería hacer sentir así, Claro, claro, avergonzada. claro. Entonces, llegó, nos presentó toda la casa muy linda donde ellos viven, que es ahí también donde uno vaya a hacer el retiro. Y yo vi por allá un padre que estaba con un libro leyendo normal. Cuando, bueno, seguimos dándole la vuelta a la casa, cuando yo sentí unos latigazos y yo, tas, ta, y yo, uy, pero yo estaba lejos y yo era, uy, Ujú, uy, ¿qué es esto? Y entonces yo le decía a Víctor, uy, ¿qué es esto, mm, amor? ¿Qué es esto que yo escucho tan fuerte? Me decía, ¿cómo así? Nada. Cuando mm. dice Elkin, ay, ahí viene el padre Andrés Cerezo. Ay, vénganse, los presento. Ay, cuando yo lo vi, claro, los latigazos que yo escuchaban era el rosario que él llevaba en la mano, Ah, así normal, pues él iba caminando, entonces se le eso era movía. Eso eran los latigazos. Cuando yo lo veo, a mí se me enfría el cuerpo. Yo no sabía que él mm, era el exorcista de allá, no tenía ni idea. ujú, Cuando nos hacemos pues en rondita para saludarlo y yo me hice de última. Y entonces él le dio la mano a todos, mucho gusto, mucho gusto. Cuando él me da la mano a mí, él me mira así fijamente y yo, sabía, él sabía. claro. Entonces él me da la mano, pero con el rosario en la mano, Ujú, cosa que no se lo dio a ninguno. Entonces me da la mano y cuando él me da la mano, él lo que hace es hacer esto. Besa al Cristo. Cuando él besa al Cristo, yo me tengo que ir para mi habitación porque a mí me agarró un frío y una alada que yo era así sí. temblaba y Víctor me ponía 1000 cobijas y yo temblaba y yo era morada porque era un Ujú, color muy raro que uno cogía, era un color impresionante que no es normal humano. ujú, Y yo me puse como morada, verde, como un color de muerta. ujú. Y entonces yo era así. Y yo le decía: "¿Qué tengo? ¿Qué tengo, amor?". Y me comenzó a subir fiebre, porque ya lo último, eso estaba tan fuerte que a mí me Ya la subía estaba fiebre. enfermando. A mí me subía, yo duré por ahí 3 meses enferma. Mm, A las 3 de la mañana me levantaba ardida de fiebre, no me servía nada, no me servía acetaminofén, ibuprofeno, no me servía absolutamente nada y yo era con un escalofrío que era haciendo un calor y yo con 1000 cobijas encima. Y entonces mi mamá una vez me vio así, ella se puso muy mal y me dijo: "Ay, no, 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 ¿qué vamos a hacer? Natalie, esto la está deteriorando mucho". Yo me puse demasiado flaca y cada día era como chupada, como una calavera y yo temblaba y ella se puso a llorar y entonces el padre, hicimos videollamada con el padre y el padre pues les dijo a ellos, no, pues únjanla con aceite exorcizado por la espalda para que le pase como lo que ella tiene en el eso momento. estando allá. En mi casa, Ah, no, no, eso yo era pensé que antes de que te estoy contando que yo me estaba ah, enfermando, ya, ya, que me ya. estaban dando fiebres Porque muy seguías enferma altas. en el retiro. Claro, y entonces, cuando a mí me aplicaban el aceite, me ungían, perdón, la espalda, a mí se me quitaba eso inmediatamente. Y la última vez que me dio eso antes de irme para el retiro fue como una semana o 2 semanitas, me dio vómito, y cuando yo vomitaba, vomitaba como coágulos de sangre, Mm, y eso era tan horrible, y el dolor y el estómago se me ponía así. Y entonces, ¿verdad? Cuando yo me voy para la habitación, me agarró lo mismo que me agarraba en la casa. Entonces, yo me tomé un Dolex, todo, después de una horita ya mi cuerpo volvió a estabilizarse, logré ya ir al salón donde íbamos a hacer la oración, exponen el Santísimo y entonces yo me arrodillé, pero solamente Dios y yo sabemos lo que a mí me costaba arrodillarme, lo que a mí me costaba orar. A mí la camándula, yo sentía que a mí me fastidiaba, que a mí me quemaba, que a mí, uy, yo no me hallaba con la camándula. Em, Cuando yo me arrodillo, yo comencé a sentir como que me iba a dar. Y ujú, estábamos en una oración normal, o sea, apenas entrando como en calorcito de lo ujú, que se iba a venir el día de mañana, dándole pues el saludo al Santísimo y todo. Y entonces, ay, pucha, y yo comencé que eso me iba a dar y yo me arrodillé y yo me tenía duro de esa silla y yo me estremecía y Víctor apenas me cogía la mano y él solamente oraba. ujú, Cuando él oraba, por eso dicen que cuando uno se casa es una sola carne. ujú, Cuando él oraba, yo sentía que me ayudaba mucho, ujú. porque la oración de un esposo para una esposa es muy fuerte.
Entonces, él me tranquilizaba, él me calmaba y yo lograba como continuar. Y entonces yo simplemente cerraba los ojos y yo me estremecía y yo no veía la santa hora que acabara la oración. Bueno, fuimos a comer, ya nos dieron las indicaciones del día de mañana y bueno, me fui yo a dormir. ¿Quién duerme? Nadie. Ujú. Nadie dormía, nadie. Y entonces éramos así, ya eran las 3 y no, y yo no dormía, me levanté a las 5, me bañé con agua helada. Bueno, yo normal, me sentía muy indispuesta, muy mal. Cuando llegamos a la oración, porque a las 7 uno tiene que estar en el salón, llegamos y comenzamos a alabar. Y entonces hicieron una oración fuerte y la alabanza ya es muy fuerte, porque adoran mucho al Espíritu Santo, a Jesús, lo invocan mucho, y el que canta ora 2 veces. Entonces me dio, y se alborotaron todos los bichos que habían en ese salón, porque es que eran muchos, no Mm. solamente iba No eras yo. tú ya. No, había muchas personas poseídas, eso es muy normal hoy en día, sino que la gente, no sé, lo tapa el sol con un dedo y no saben que uno tiene un conocido que quizás pueda estar así y Mm. yo lo he comprobado hoy más con todo lo que me ha pasado. Hay muchas personas que están en esa situación poseídas y no se dan cuenta. Entonces todo el mundo se rebotó y yo también ya no aguanté más. También se rebotó. Ya se También, dio permiso. claro, y entonces eso comenzó, yo comencé a tirar todas las sillas, pues no era yo el bicho, yo comencé a tirar todas las sillas y yo ya no aguantaba más, yo ya no aguantaba más. Yo dije, Señor, no permitas que esto me dé acá porque me da tanta vergüenza, me Y da usted llena de tanta ronchas pena todavía. y yo llena de ronchas y eso se me puso peor, es que yo tengo fotos. Todo esto se me puso en una placa Ay, y Dios era mío. sancochado y esta mano y los pies y la cabeza y las orejas y la boca eran horribles, Dios. el cuello, todo el cuerpo. Y entonces, bueno, yo me reboté, Ujú. comencé a hablar las lenguas que eso hablaba que nadie entendía ni yo Mm. entendía. Yo me sentía como paralizada, como así, yo no tenía control de mi cuerpo, de absolutamente nada, tenía muchas lagunas. Entonces Víctor llega y me coge y me dice, amor, ya, tranquila, tranquila, respire, respire. Me comienza a llamar, Natalie, Natalie, respire, ¿Y usted Natalie. escucha Y yo por allá? escuchaba como por allá, como que Natalie, Natalie. Y yo, ay, es la voz de mi esposo. Yo no decía, yo decía, no, yo tengo que ser capaz, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que poder. Y comencé a invocar al Espíritu Santo en mi mente y a la Ujú, Virgen Santísima. Cuando yo digo Ave María Purísima, inmediatamente eso como que comenzaba ujú, y yo Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima y ya me comenzaba, pero mentalmente, ujú, hasta que ya lo podía decir con mi voz porque ujú. yo sentía que me ahorcaban y yo sentía un nudo en mi garganta que yo no podía hablar. Uf. Entonces, logré estabilizarme, logramos ir a comer, el día estuvimos escuchando charlas, dan charlas de después de cómo uno es liberado, el cuidado que uno tiene que tener de cuando uno es liberado, allá lo informan a uno súper bien, me pareció excelente porque hay muchas cosas que uno desconoce. Entonces, el padre decía que uno se tiene que cuidar durante 9 años o más, no abrir una puerta, no cometer pecado, estar en confesión, ir a comunión en lo posible diaria o dominical, em, hacer el Santo Rosario todos los días. Ujú, Entonces nos dio como esas pautas después de cuando uno es liberado para uno queda muy sensible y quedan muchos portales y puertas abiertas. ujú, Entonces, para uno no volver a estar en ese estado, uno tiene que cuidarse mucho. Entonces, nos explicó los 5 estados, que es obsesión, vejación, infestación, posesión, que es como la más fuerte que ya es incorporado, y la otra que no me acuerdo, no sé si ya dije obsesión, pero yo tuve todas. Todos los 5 estados yo pasé por esos. Entonces, nos explicaron muy bien todos los padres, teólogos, fueron varios a dar la charla ese día, a prepararnos para lo que se venía, porque aunque uno veía toda la gente normal, había una cantidad de gente poseída impresionante, impresionante. Cuando yo me reboté en la mañana, sacaron una que se puso muy mal y decía que ella era Lucifer, Ave María Purísima, que ella era Lucifer y se la llevaron súper mal, yo creo que a hacerle un exorcismo, o sea, uno ve cosas impresionantes allá. uy, pero Dios mío, que uno lo posea el mismo Lucifer, miedoso. Sí, pues claro, y lo que yo tenía era el mismísimo. Ay, Entonces, pero yo lo controlaba
pues ya trabajé mi mente mucho tiempo, yo trataba de controlarlo más, aprendimos mucho en el camino y ya eso no me coge con los calzones abajo, o O sea, sea, ya usted está preparada, además espiritualmente súper fuerte, Nata. sí, sí, O sea, sí, este camino te llevó a tener una relación cercana, casi que, muy, muy cercana con sí. Dios y la madre. Sí, Mm. y bueno, ha sido un camino muy lindo, doloroso, yo digo que es un regalo, mal envuelto, pero es un regalo. Yo lo vi como de esa manera, nunca renegué, Mm. lloraba mucho porque me sentía sin fuerzas, devastada. Yo pues estoy joven, apenas cumplí 27 años y yo comencé con esto desde los 24 y yo decía, yo estoy muy joven, tengo 2 hijos, ¿qué va a ser de mi vida? Yo tengo proyectos, yo no puedo Usted trabajar. sentía que no era capaz de nada. De nada, Nata, y le digo que es lo más duro de toda esta situación. Bueno, a mí yo también he tenido, no a ese nivel, pero pues que uno dice, ay, me asustaron, cositas pues leves, le por así decirlo, pero piensan que uno está loco. que uno está loco, Y uno sí, empieza a creer que uno que uno está está loco. loco, a mí me Uno dice, pasó, ¿será que yo estoy loca y me estoy imaginando las cosas? Y es tenaz, porque eso es esa zozobra ahí de se me está corriendo el esa champú. angustia. Sí, a mí me pasó, es que a mí me pasó porque antes de yo, em, saber todo esto, yo fui y hablé con un sacerdote muy conocido acá en Cartago, que lo siguen mucho. Yo le dije: "Padre, es que yo me estoy sintiendo así". Él conoció mi tema cuando a mí Ujú, me pasó la primera vez que fue leve, que ujú. supuestamente se había ido. Él conoció mi tema y me decía: "Natalie, ¿será que ya de pronto tienes que buscar un psicólogo, un Pasa mucho. psiquiatra?". Y yo lo miré y yo me sentí tan devastada. Y yo dije: "Ay, Señor bendito, entonces, ¿será que yo estoy quedando loca?". Entonces yo Empieza uno a salí, dudar de uno, sí, y yo claro. salí, cogí a mi esposo y yo lo miré y yo le dije: "Amor, ¿será que yo estoy quedando loca? ¿Será que entonces me van a tener que internar?". Y yo lloraba y él me decía: "No, amor, no pienses esas cosas". Nata, y yo creo que hay muchos psiquiátricos en años, no creo que ahora, pero sí en años pasados, donde creían que estaban locos y no Y estaban no locos, estaban tenían era una locos. posesión demoníaca. Incluso ahora, Dani, incluso ahora hay muchas personas que están allá que tienen posesiones y no se dan cuenta. Creen que están Creen locos. que están locos. Y qué pesar, me da mucho pesar y yo oro por ellos. Por todas las personas poseídas los tengo en mis oraciones y en mi rosario, porque yo sé y viví qué es eso y sé que es muy fuerte y que no todas las personas nos van a creer. Yo Ujú, porque di mentiras, no fue porque di, fue porque ellos también lo vivieron, mi familia, y ujú. también experimentaron demasiado fuerte lo que a mí me pasaba, porque es que también era una infestación. Entonces, no solamente lo sentía yo, lo sentían todas las personas que estaban a mi Ese alrededor. miedo, Ese ese, sí. miedo, que sentían una presencia ahí, Mm. nos apagaban cosas, nos movían cosas, o sea, a todo mundo Eso te ayudó a de pronto a entender que no estabas que loca, no estaba loca y que pues mi mamá, mi esposo fueron al exorcismo, el primer exorcismo que me hizo el padre y todos sintieron lo fuerte que eso era y como yo me transformaba porque a mí Mm, me cambiaba el rostro, los ojos se me ponían negros mm, y comenzaba a hablar en otras lenguas y me doblaba que ni yo en este estado humano soy capaz de hacerlo. ujú. Entonces ellos vivieron conmigo todo Que eso y caminaban entonces punticas. sí, que Ay, en Dios. punticas, mejor dicho, era impresionante con el empeine. Sí, ay, no, no, no. Era increíble y me partía hacia atrás y caminaba con las manos y los pies así hacia atrás. No, no, Impresionante. que uno dice: "Eso no lo hago yo en mi estado Eso no normal". O lo sea, hace uno no uno. cree, por eso te despertabas tan adolorida. Cuando Claro. volvías, estabas Con súper adolorida. hematomas, con Claro, morados, me quedaba 2 o 3 días de cama poniéndome en suero porque no comía. claro, Era cansada. impresionante. Y entonces, si no es por eso, ellos no creen. Y si no es porque lo ven y lo viven, ellos no me creen. Claro, claro, En- pero eso fue una bendición y gracias a Eso Dios fue a una tu mamá, a tu bendición. esposo, a tu tía, a todas las personas cercanas que estuvieron en este proceso, porque ahí es donde tú dices, no, venga, algo está pasando, no es una cosa mía mental, porque esa parte es difícil, Es difícil. confrontarse a esa parte es difícil. Y más tú allá, cuando ves a tantos con el mismo problema, nos damos cuenta de que de pronto al mundo le falta más oración y no solo más oración, sino que hay mucha maldad. Hay mucha maldad. A veces nosotros ni siquiera buscamos esa maldad, sino que Nos la envían. nos envían esa maldad. Ahora hay gente con el corazón. Yo a veces no entiendo, Nata, por qué hacen estas cosas. Yo toda mi vida he escuchado: quien practica la brujería se le devuelve el triple y Siete más. veces siete. Imagínate. Y yo digo, y todavía la gente se arriesga a A eso. tanto. O sea, a tanto. Yo le tengo, o sea, Es de respeto respeto, sí. y a metros, o sea, a metros, porque siempre he creído en Dios
y Dios siempre ha sido fundamental en mi vida y más ahora que estoy pasando por una situación difícil, porque es lo único que nos mantiene de pie, Nata. Es No lo hay otra único, cosa. no hay otra cosa. No, no hay otra cosa, es lo único que nos mantiene de pie. Y Nata, esto que cuentas, esta experiencia es increíble, o sea, es increíble, me da susto y todo, porque uno dice, Dios mío, es que, o sea, te acaban la vida de una manera impresionante. De una manera Y increíble. gracias a Dios diste con ese lugar, diste con el esposo, o sea, Dios todo lo tiene planeado, o sea, yo digo, Dios no hace nada sin pensarlo. Y di un esposo que te comprendió, porque te digo, Nata, cualquiera se va, Sí, me cualquiera deja sale sola, corriendo, porque es que es también cuando nos ponemos en los zapatos de él, vivir eso también para él tuvo que haber sido muy muy duro. fuerte. Y ustedes con 2 hijos, un bebé, porque el chiquito Martín está estaba muy muy chiquito. chiquito, entonces es increíble escucharte. Tú sigues, volvamos a Antioquia, tú sigues allá, ¿cómo se siente esa liberación y cuándo se van esas ronchas? Ay, güey madre. Pues a ver, ya llegamos a la noche después de las charlas y la información que nos dieron los padres, Sí, llegamos ya en la con noche. más conocimiento, ¿no? ¿Qué es lo Sí, que nos sí, falta conocimiento y conocimiento. evangelización. Ujú. La gente está Y negada al sin, chanclas, sí, negadísima, sí, como si sí, no existiera. como si no Sí, total. existiera. Y lo Pensamos igual. tenemos tan cerca Mm, todos los días. mm. Entonces, cuando ya estamos en la noche, ya estamos en el salón, porque es un salón inmenso, yo digo que habían por ahí 500 personas, porque llegan ese día, ellos abren las puertas a las personas de afuera, no que estén en el retiro, sino que uno puede ir a la oración los Ujú, sábados. Entonces, había mucha más gente. Yo, mm. ¿en qué momento esto se llenó? Sí, sí, sí. Cuando me dijo Elkin que es que no, que es que podía ir más personas que no fueran de allá a la oración. Bueno, yo me hice mi lugarcito por allá atrás con los que yo iba, mi esposo y mis 2 amigas, nos hicimos atrásito. Yo dije: "No, entre menos yo vea y me vean, mejor". Entonces me hice retiradita. Entonces comienzan a preparar y yo comenzaba a sentir como un miedo y una angustia de ver como toda la preparación, como si llegara, como yo sentía como que iba a llegar alguien. Y entonces yo decía: "Ay, Señor, ¿qué es esto? Qué susto". Y yo era fría y yo era así. Y yo miraba feo, y yo miraba a Víctor, y yo, ay, Jesús, Qué ¿qué es pecado de esto? Yo vida. me quiero ir. Yo le decía, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y él era, ya, amor, aguante, aguante, ya, ya. Bueno, comencé a ver un poco de mujeres vestidas hermosas porque iban a danzar con sus panderetas, con velos, con cintas. O sea, es un ritual espectacular, es Sí, hermoso todo lo que hacen. Y entonces comienzan a entonar con alabanza y yo con ese miedo, yo abrir con el ese cielo. susto, sí, ay, Jesús de Nazaret, cuando ya, bueno, denle la bienvenida a Jesús de Nazaret que está acá con nosotros. ¡Ah! A mí se me erizó todo y yo, ay, Señor bendito. Entonces yo iba con una amiga y ella me decía, Natalie, mire el Santísimo. Ujú. Mírelo y entréguele todo que Él está acá y Él la va a escuchar. Mírelo, mírelo y entréguese. No cierre los ojos. Cuando Él esté de frente a usted, arrodíllese y pídale con mucha fe, con lo más profundo de su corazón, que Él la va a sanar. Y de verdad, yo seguí los consejos, seguí lo que ella me dijo y yo con todo, con la última fuerza que mi corazón tenía, yo lo hice con tanta fe. Cuando él salió, yo luchando, porque eso es hermoso, un camino con muchos sacerdotes y con el Santísimo De frente. expuesto y hermoso, es un Ujú, Santísimo grande, resplandeciente. Yo lo veía con mucha luz, yo lo ujú. veía con muchísima luz. O sea, no necesitaba luz, él brillaba por sí solo y eso era dorado, grande. Cuando yo comienzo a batallar con eso para que eso no me cogiera y pudiera yo ser liberada y comienzo yo a batallar y a batallar y a batallar. Entonces, yo lo único que le decía cuando lo veía, yo no cerraba mis ojos porque él está ahí, Jesús está ahí, se hace presente y uno desconoce muchas veces eso. Uno cuando está en la Eucaristía, en la Santa Misa o cuando uno está delante del Santísimo, uno lo que hace es voy a orar y voy a cerrar los ojos. No, uno no puede hacer Mírelo. eso. Uno lo que tiene que hacer es mirarlo, alabarlo, enaltecerlo, glorificarlo, porque toda la honra es para Él siempre y uno lo tiene que admirar.
por lo que ahí ya está Jesús presente y Él es hermoso y uno lo tiene que consentir, que amar, porque Él se murió y se hizo tan pequeño para nosotros poderlo consumir, que uno, como lo ve tan pequeño y tan insignificante, no le ve el significado, pero tiene tanto poder porque ese pedazo de oblea que uno ve allá, Ujú. consagrado, ¿no? Que ya se hace tan santo, eso fue lo que a mí me sanó. A mí no me tocó nadie. Nadie me tocó, ningún padre, nadie me miró. En mi liberación a mí nadie me miró. Increíble. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Mm. Y entonces yo era así, alabándolo, glorificándolo, cuando yo comencé a sentir un fuego. A mí me comenzó a quemar que yo no me aguantaba acá en toda esta parte en el estómago y mi estómago se me puso así hinchado y yo no me hallaba con ese dolor, yo no me hallaba. Y yo veía a Víctor concentrado, a mis amigas concentradas, y entonces la que estaba a mi lado, mi amiga, me decía, tranquila, tranquila, tú puedes, concéntrate, entrégate, entrégale todo eso al Señor, que Él te va a sanar, Él está acá. Bueno, me ayudó mucho. Y entonces comencé yo a sentir el fuego que me quemaba acá impresionante, impresionante, era increíble. Y me comenzó a subir ese fuego por la espalda que a mí me faltaba gritar, era porque yo sentía que me quemaba. Mm. Y yo era, "Ay, Señor bendito, me estoy quemando", y comenzó esto, todas las ronchas a hacerme así. Yo me quería arrancar la piel porque eso me ardía, eso me picaba, eso me dolía increíble. Y eso se me puso más rojo todavía. ¡Ay! Qué horror y Yo qué pensando dolor. que ya se le iban a quitar. No, no, allá se me pusieron peor. Y entonces, cuando yo sentí que comencé a levitar, yo me levanté, mis pies estaban despegados del piso y comencé yo a sentir algo que me subía desde los pies hasta la cabeza, un fuego, cuando yo sentí que algo como que salió y yo pude como que Te descargué liberaste. y yo no sabía. O sea, esa sensación ahora la asocias al momento en que De eso la por liberación. eso te quemaba. Claro, Uf, porque era el porque ellos son Espíritu del Santo, infierno y el sí. infierno siempre lo hemos asociado con fuego, por estas mismas Pero era el razones, fuego del Espíritu Santo que yo sacándotelo. sentía, claro. Yo digo que Jesús me dio el abrazo. Cuando Él me da el abrazo, porque yo no tenía uno, yo Ah, yo tenía pensé que era, legiones no, yo pensé que era él, porque bueno, siempre hemos asociado al chanclas con, con fuego, con pero fuego. era frío, porque el demonio que yo Era frío, tenía lo que era tú, de las tú ya lo tinieblas. tenías identificado, Sí, era sí. frío. Cuando yo sentía eso, era una helada increíble y yo me ponía fría como un hielo, era increíble. Entonces, cuando yo siento el calor que a mí Era todo comienza lo desde el contrario, vientre, ¿ok? comienza desde acá a quemarme. Todo, 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 a sacar todo eso. Claro, cuando él sale, yo veo una sombra negra impresionante que se va. O sea, yo Mm. solamente vi esa sombra que se fue y entonces yo hago así, yo me siento porque me sentí desmadejada y comienzo a vomitar y Ahí, vomité en delante de ese, todos. sí. Y había una chuspita al menos. Y mi amiga, porque a mí nadie me miró, a mí nadie me auxilió, nadie, porque es que Hay allá hay muchos. muchos y quien sana es Jesús. Claro, Entonces ellos se wow. despreocupan totalmente y Que la gente todos era vivan su gritando, proceso. sí, y la gente Perfecto. era gritando y el padre Andrés Cerezo cuando inició la oración comenzó a reprender desde el altar. Impresionante la gente que había y él comenzó a reprender, normal, reprendo el espíritu de no sé qué, reprendo a San Gregorio, reprendo no sé qué, reprendo brujas, no sé, bueno, comenzó a reprender un poco de cosas y la gente comenzaba a gritar. Entonces yo era liberada mientras yo solamente escuchaba gritos y gritos de gente poseída y entonces yo me concentré tanto y pues yo no hice show porque el Señor fue tan hermoso conmigo que no me laceró. Esa cosa que yo tenía que era tan fuerte, que me lastimaba, que me dolía, que me laceraba, que me dejaba como un Mm. colador Te lo sacó y ya. y ya. Fue hermoso, mi Señor, fue Uf. hermoso como me sanó. Es un milagro de Dios y yo vivo tan agradecida con Él todos los días porque es que lo mío estaba pidiendo mi vida. O sea, Él no me iba a dejar en paz ni iba a descansar hasta que yo me muriera. Era lo que buscaba. Era lo Siempre que lo dijo buscaba cuando lo siempre. iban a Es que yo reprender. vengo a matarla, Mm. es que yo no me voy a ir si no es con el alma de ella. Ay, Siempre decía eso. Dios. Y en los últimos exorcismos yo sentía que mi alma, cuando me hacían el exorcismo, cuando eso trataba de salir, yo sentía que mi alma se iba conmigo porque yo me quedaba así como sin respiración, Sí, como así sin, como que.
Como Así, impresionante. Y entonces yo sentía que mi alma se iba a desprender de mi cuerpo. Yo dije: "No, es que yo creo que en un exorcismo yo me voy a morir". Por eso fue que el y Señor me pasa sanó mucho, así. Pasa Nata. mucho, O sea, sí, uno, bueno, uno lo que escucha, lo que ve en películas es que se suele mueren pasar, porque eso es lo que busca es la vida, el alma de el uno, alma la de vida de uno. uno, cobrarla, no sé, llevársela. Sí, Pero uf, es increíble todo esto que nos cuentas, Nata, porque ojalá si hay gente escuchando y viendo el capítulo de hoy, si conocen a alguien que viva estas experiencias, ay, no las juzguen porque no están locos. no están Simplemente locos. necesitamos más relación con Dios y buscar ayuda, buscar Sí, ayuda. y eh, rápido. sí, porque no dejar avanzar también. Nata, hay algo muy lindo que en todo este proceso mío, en el mío, con mi hija, fuiste a mi casa a orar y no, 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 y gracias por eso. Y cantaste hermoso, estás cantando hermoso. Ay, gracias, Cantaste gracias. unas alabanzas muy lindas, muy bonitas, y quiero que nos hables de eso, que se viene para Natalie Posada, la cantante de música popular. ¿A dónde, en qué va eso? Porque cuando yo te escuché cantar, yo dije, no lo esperaba, estábamos en oración, no lo esperaba. Y yo siempre siento que cuando hay alabanza, siento que el cielo se abre y Sí. que Dios baja, que Jesús está con nosotros y la Virgen María también. Ujú. Entonces, yo quiero que nos cuentes qué se viene para Natalie Posada, la cantante, en qué estás en eso, Bueno, yo en este frente a eso. momento estoy buscando mucho de Dios. Para mí, Dios se volvió fundamental en mi vida y es lo primero y lo principal en mi vida. Dios, Jesús y la Madre Santísima, que es la Virgen María. Para mí ellos fueron un apoyo muy grande y me lo confirmaron cuando yo tuve la oportunidad de ir a Casita de Nazaret Mm, a conocer a, bueno, a una señora, una señora que tiene la misión con la tilma, el Señor me la puso ahí y yo sentí una conexión con ella tan impresionante y cuando ella me vio también, porque ella me miraba y yo la veía ella a los ojos y yo veía a la Virgen María y yo, mm, ay, no, y el olor a rosas mm, que se sentía en ella era increíble, que a mí solamente me daba paz y yo le decía a mi mamá, ay, no, qué belleza, qué belleza. Entonces, para uno ir a la casa de ella siempre uno tiene que decirle el nombre y todo para que ella ore por nosotros a ver si uno puede ir, porque también puede ir el mal a la casa de ella y en la casa de ella. Entonces ella lo primero que me mira y me dice, vaya a mi casa, está invitada por la madre. mm, Y yo, ay, ¿verdad? Y yo no me lo creí, yo, "Ay, ¿en serio? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo vamos? Yo quería ir ya". Y entonces era un sábado y me dijo el lunes. Y yo, el lunes, vea, yo era con una felicidad. Yo decía, ¿pero qué? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué? ¿Qué? Entonces, pues nosotros siempre hacemos el Santo Rosario en familia, mi esposo y yo, mis hijos, y siempre le hemos tenido mucho amor y sabemos el significado de la Virgen María y somos muy devotos a la Virgen porque por medio de ella llegamos a Jesús. Ella es quien intercede por nosotros siempre y eh, es un amor que es increíble, que uno no se imagina el amor que ella siente por nosotros. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de ir a Casita de Nazaret y ella me pone el manto de la Virgen, yo comencé a sentir eso tan impresionante, en mi corazón se iba a salir y comencé a sentir el olor a rosas, otro olor que es inexplicable y entonces la Virgen María comienza a hablarme y me dice unas palabras tan hermosas que yo me desplomé a llorar, yo solamente lloraba y lloraba y lloraba, era increíble. Entonces ella me decía que todo lo que yo pasé era porque ella me estaba purificando y su hijo Jesús me estaban purificando porque me necesitan para el plan de la salvación de las almas. Ay, yo era como sorprendida y entonces era la segunda vez que yo veía a María de la Luz y ella me decía, o ella no, la Virgen me decía que que me estaban ungiendo mi voz. Yo comencé a sentir acá en mi garganta algo que palpitaba. Y yo me asusté porque era muy fuerte. Y yo era así, yo sentía que eso se me movía horrible, impresionante. Entonces yo quedé como así cuando ella llega y coge la tilma y me la pone en mi garganta y comienzo a sentir yo más eso. Y era increíble. Entonces me habla la Virgen, no temas que lo que estás sintiendo es el sagrado corazón de mi hijo latir en tu garganta. Para mí eso fue y yo.
¿qué? Yo tan impura, tan indigna, ¿cómo me Sí, sí. va Uno a...? siempre piensa, sí, Sí, y yo que me no somos decía, merecedores. sí, me decía, estamos ungiendo tu voz, porque Jesús también me ungió la voz. Me dijo, te estamos ungiendo tu voz, porque con tu voz vas a sanar muchas almas y vas a llevar a la conversión a muchas almas. Yo me quedé aterrada. Y entonces terminamos ya pues como de vivir esta experiencia cuando se sienta y me mira, se sienta y me mira. Me decía, es que usted canta. Y yo le decía, sí, pero hace mucho tiempo no. Yo hace mucho tiempo dejé de Y no creo que cantar. le guste que le Le gus- cantemos una de no, cantina. ella no sabía nada de mí, ni de mi trayecto, ni nada. Vive en la Ella vive, montañita, sí, ella ¿sí? vive en la montaña, en otro mundo, en oración, Ujú, siempre. Es una familia muy santa, y muy hermosa. ujú, Y entonces ella me miraba y me decía, "Ay, pero es que usted debe cantar muy lindo, porque para que Jesús y la madre le unjan la voz, es que son bendiciones del cielo". Ella era como sorprendida y yo le ujú. decía, "Ay, de verdad", yo no me las creía y yo le decía, pero es que yo tampoco canto tan hermoso como para que ellos me unjan la voz. Y yo salí de allá así, en una sola pieza. Entonces yo salí, yo me senté, íbamos pues mi esposo, mi mamá, unas amigas, y entonces yo era así. Y ellos, ¿pero qué le pasó? Y yo salí fría, pero con mucho gozo en mi corazón. Entonces me decían, ¿qué le pasó? Y yo, no, ahorita que yo procese les cuento. Entonces fui y abracé la cruz y le entregué la voz al Señor. Y desde eso a mí me quedó un punto rojo acá en mi garganta. Sí. Me quedó por una semana como si me hubieran aplicado una inyección. Y me quedó el latir del corazón de Jesús una semana también, que yo lo sentía como que esto acá me latía. Y yo, ay, no, era increíble. Y más cuando yo comencé a ir a la Eucaristía, entonces yo comenzaba a cantar normal, pero yo sentía que cantaba pasito para mí. Cuando llegan de la nada unas señoras y una conocida y me dice, "Ay, Natalie, cuando yo la escuché, yo sentí una voz tan angelical". Y yo, ¿en serio? Sí, Pero estás si yo cantando muy canté lindo. pasito, yo le decía, yo canté pasito, y ella decía que eso retumbaba en la iglesia. Y yo sí sentía que todo el mundo me miraba. Entonces las señoras me decían, ay, que Dios la bendiga, canta hermoso. Y yo, ¿verdad? Yo no me las creía, yo no me las creía. Entonces, cuando hicimos una vigilia de oración, comencé yo a cantar y cuando comienzo ya a cantar se viene un resplandor increíble que emana la Virgen y que no solamente lo vi yo, en el video está el resplandor y lo siente también el esposo de María, lo siente como una luz increíble cuando yo canto. Entonces yo sentí que mi garganta como que se abrió porque yo cantaba y me sentía como opaca, yo no quería cantar. A mí me han llamado, Natalie, ¿se puede presentar un concierto? Mire, y yo no, es que ya no me llena, yo no quiero Mm, cantar. Y yo para ir a cantar y estar vacía prefiero no hacerlo. mm. Entonces ahorita la música católica me ha llenado eso. Y yo solamente ya escucho música católica, la demás música del mundo no me incomoda, me incomoda. Estás en otro caminar Sí, ahora. O sea, ahora Dios sí. tocó tu corazón, te sanó y te transformó, Nata. Sí, Te mucho, transformó. mucho. Muy interesante. Sanó muchas cosas, aparte de sanarme de ese bicho tan feo, sanó mi corazón y sanó muchas heridas de mi corazón, de mi infancia, mucho con mi papá. Ahorita lo veo diferente, yo antes lo veía como un dios. Aún no se hablan. Aún no nos hablamos, pero ya no me duele y ya no siento como mi corazón derrumbado y arrugado como antes, sino que ya es normal. Duele, sí, porque la distancia duele, pero ya es diferente lo que yo siento porque ya es distinto. Yo me siento como tan amada por Jesús y por la Virgen que ya es muy normal porque yo lo endiosé. Yo lo endiosé para mí ver a mi papá. Yo te comentaba que era ver Sí. a Dios y que yo temblaba y Mm. me palpitaba todo el cuerpo. Y ahora Dios ocupó ese espacio Ahorita Dios verdadero, sí, total. y yo cuando oro, me entrego en la oración, yo siento una paz, un amor, pues te comentaba que casi yo sentí que se me iba a materializar, pero De la de la presencia, de presencia lo que es tan Ay, fuerte que yo sentí, fue en Casita de Nazaret. Entonces fue muy fuerte porque allá incluso pues está Jesús y la madre, se sienten mucho cuando uno llega allá, el olor a rosas es increíble. Y yo le decía a María, pero ¿usted qué le echa? ¿Qué es lo que usted le echa? Dígame, por favor. Y ella me decía, no, es
es que acá es humedad y antes debe de oler a humedad y yo no siento el olor. Ella me decía, yo no siento mi natica. Yo le decía, es que huele increíble, yo quiero seguir y seguir oliendo porque era como una obsesión el Lo olor, que lo que sentías, uno pero sí, fue a ti, a mí. fue a ti. Era el llamado de la Virgen. Nata, ya para cerrar este capítulo tan bonito, porque hay un final hermoso, Hermoso. yo quiero que le des un mensaje a las personas que están viendo, bueno, el anterior y este. ¿Qué mensaje quieres dejarle a las personas? No sé si a las que están viviendo un proceso como el que tú viviste o simplemente en general, ¿qué quieres decirle a las personas que están viendo hoy este capítulo? Bueno, pues primero, la esperanza. Para las personas que quizás estén pasando por lo que yo pasé, que yo sé que son muchas, yo sé que son muchas porque yo las veía incluso cuando iba a los exorcismos todos los viernes, la cantidad de gente que hay así, la iglesia era así, el padre yo no sé cómo hacía con tanto, y eso es el pan de cada día, y el padre cada vez que me comentaba que estaba en consulta que él hace en semana, siempre le salían 30, 60, Wow. o sea, para exorcismos. Entonces yo sé, y ahorita lo que se viene no va a ser fácil, Dani, porque ahorita el maligno se va a comenzar a materializar mucho. Y las personas que están en el mundo, que están en pecado, que lo único que les puedo decir es que no se despeguen de la mano de Dios, que por favor no lo ignoren, porque Él nos llama muchas veces, pero Él también es un caballero. Entonces el primero nos llama, oye, la segunda, oye, la tercera, oye, a la cuarta nos sacude, oye, tan fuerte que ahí sí nos hace buscar de Dios. Entonces, para todas las personas, no esperemos a que Dios nos sacuda tan fuerte que incluso podamos perder la vida o nos sacude tan fuerte que lo busquemos en la enfermedad, que lo busquemos en un momento difícil, crítico de nuestras vidas para ahí sí buscarlo, porque eso es herirlo. Él es misericordioso y nos ama mucho y siempre nos va a perdonar. Pero qué triste que uno tenga que buscarlo cuando uno esté mal. ¿Por qué no buscarlo cuando uno está bien? ¿Por qué no darle el amor, el honor, la La honra, gloria. la gloria a Él cuando uno está bien? Entonces, Él es un caballero y Él se retira. Entonces, cuando ya nos acuden, ahí sí, Dios mío, ayúdame, Dios mío, no me desampares, Dios mío y Dios mío. Entonces, no esperemos a eso. Para mí, el milagro que Él hizo en mí, yo lo agradezco todos los días de mi vida, cuando despierto, cuando abro mis ojos. Jesús, gracias porque pude abrir mis ojos. Jesús, gracias porque me puedo levantar, caminar, porque puedo ser yo, porque me sanaste, porque me liberaste, porque respiro con tranquilidad. Yo no respiraba con tranquilidad. Yo no podía ver con ese peso y esa telaraña que yo sentía. Entonces yo le agradezco a Dios todos los días y estoy tan agradecida. Para mí ir al Santísimo se convirtió en algo tan sagrado que inmediatamente si la gente supiera lo que está allá, que es Jesús, la gente no sería como es cuando van, que ni siquiera se arrodillan, que ni siquiera, no, por Dios bendito, es que es Jesús quien se hace presente en ese momento y los puede sanar, los puede liberar de una enfermedad, los puede curar. Entonces es muy lindo y es muy hermoso y a todas las personas que han escuchado este testimonio que lo hice desde mi corazón, que lo hice para evangelizar, para que la gente vea que pues yo fui una persona del mundo, que me estoy alejando del mundo, que quiero llegar a la santidad y que lo puedo hacer porque estoy casada. Entonces hay muchas personas que no saben, pero uno como laico, uno por medio del matrimonio que es sagrado y es un sacramento, uno puede llegar a la santidad. Entonces, esa es mi meta hoy en día, no nada más, es mi meta, llegar a la santidad, Nata, evangelizar. gracias, gracias de verdad por compartirlo. Gracias porque nos enseñas cada día más. O sea, la vez pasada aprendimos mucho, ahorita aprendemos más y aprendemos de cómo realmente estar en el camino de Dios sin abandonarlo, sin Sin ser abandonar. desagradecidos, porque a veces somos muy desagradecidos. El hecho de despertarnos realmente sí es un milagro. Gracias por Todo, sí. aceptar esta invitación. Gracias porque es algo muy tuyo y lo has Sí. compartido. Gracias de verdad.
Eh, No, Dani, pues es con mucho amor. Esto es obra de Dios. Nunca pensé contar este testimonio, pero pues ya me lo ha dicho el Señor que tengo que dar testimonio del milagro de Él. Y pues bueno, aquí estoy para lo que Dios quiera en mí, lo que Dios permita. Ya no doy un paso sin consultárselo, ya no doy un paso sin que yo le pregunte, Jesús, si es tu voluntad, que se haga, pero si no es tu voluntad, entonces que pase algo y por más de que yo quiera, lo voy a aceptar con amor y voy a saber y voy a esperar en el amor de Jesús, porque es que uno muchas veces actúa a la loca. Uno sí, dice, ay, voy a tomar una decisión y uno no tiene en cuenta el principal, a Dios. Uno no tiene en cuenta, uno cree que, pues es que soy yo y yo me mando sola y no sé qué, y no, así no es. Uno siempre le tiene que consultar a Dios porque a la final es Él es el quien decide qué nos da y qué no nos da, qué nos pone y qué nos quita, pero todo siempre es para la conveniencia de de uno. nosotros. Entonces, yo me siento muy agradecida y bueno, si el Señor quiere que yo siga hablando sobre el milagro de Él, lo voy a hacer desde el amor. Siempre alabándolo a Él, enalteciéndolo a Él, porque fue Él quien me sanó, quien me liberó. Lo que pasó en mí fue un milagro, de verdad fue un milagro, porque yo sé que yo me iba a morir con esa cosa, yo sé, y me lo han dicho varias personas, varios instrumentos de Dios que vieron mi foto antes de estar poseída y ahora me decían que yo tenía legiones y que eso me iba a matar, que eso quería mi vida de verdad, porque no era cualquier cosa, era un demonio de las tinieblas muy fuerte y no solamente era uno, aparte que el que estaba incorporado, yo tenía muchos alrededor que hacían más fuerte del que yo tenía. Ah, Entonces yo pasaba y a todo demonio, a todo espíritu que veía por ahí le decía, venga, venga, que acá está. Entonces cada vez acumulaba y más acumulaba cargada. más. Claro, entonces era muy fuerte para el padre batallar con eso, era muy desgastante y era de muchos años. Él nos dijo, es una lucha dura, es una lucha larga, pero vamos a dar la batalla. Si ustedes se entregan, lo podemos lograr. El Padre fue una ayuda muy grande para nosotros y una luz y un ángel en el camino y varios servidores que Jesús me ha puesto en el camino y que me sigue poniendo para seguirme evangelizando, para seguir fortaleciendo mi fe y para seguir haciendo cada día una oración. Entonces, bueno, ahorita pues me siento muy feliz, muy tranquila, no volví a sentir nada de lo que sentía en mi casa, mi salud mejoró mucho, la salud de mis hijos mejoraron impresionante y pues nada, en mi casa ya es otra, es un templo, mi Ya. casa ya es diferente a lo que se sentía antes, cuando yo ya llego a mi casa ya puedo sentir la paz y la tranquilidad, tengo mi altar en la entrada, lo primero que yo tengo es mi altar y la luz siempre a Jesús y a la Virgen María, soy muy devota al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Soy súper devota, me gusta mucho, ya me consagré al Sagrado Corazón de Jesús y voy a empezar la consagración al Inmaculado Corazón de María. Entonces, lo primero que entran a mi casa es lo primero que entran y ven es el altar. Y para mí es lo principal, para mí es lo principal y quiero que siga siendo así por el resto de mi vida y cada día me quiero acercar mucho más a Dios y quiero ayudar mucho. Siento esa necesidad en mi corazón de ayudar, de evangelizar. No sé si las personas que me siguen han visto que yo he estado muy retirada de redes sociales, de absolutamente todo, porque ya en mi mente está otra cosa y en mi corazón y el deseo de mi corazón es otra cosa. Yo puedo estar en oración 1 o 2 días y para mí es como, mejor dicho, como si no me da sueño, no me desgasto, soy Se siente feliz, plena. me siento plena, feliz, con el corazón lleno. Esa felicidad solamente la da Dios y esa tranquilidad solamente la da Dios, nadie más. Entonces, ¿a si uno tiene a Dios, ¿qué más le hace falta? Nada. Mm. Ahorita Dani, cuando vimos el retiro pasado con mi mamá, ella me decía, pues ella tuvo la oportunidad de ir al último, el viernes incluso vamos para retiro, otra vez de sanación y liberación, y ella decía que ella en el momento de la oración fuerte con el Espíritu Santo, que ya no sentía nada. Y ella me decía, ay, a mí no me va a dar nada, yo ya estoy muy bien, no me va a dar nada. Pero es que el Espíritu Santo obra de una manera que yo digo, y Mm. hermoso. Llegó y le dio 3 vueltas así en un momentico, en segundos. Y yo sí vi, yo estaba orando por ella. Yo estaba al lado y yo era así orando, yo no la, yo medio la miraba de reojo, pero yo seguía orando y orando y orando y yo, Señor, tócala si es tu santa voluntad y si es el momento, tócala, sánala, restáurala. Ahí empezó ella a gritar,
pero ella no estaba poseída, pero lo que ella tenía era algo muy fuerte también de Sentimiento. cosas que pasaron y le han hecho. Entonces ella se tapó la boca y ella era así con ese dolor que ella dice que le da acá en el pecho y entonces yo la miré y yo, ay Señor, que haz tu obra, sigue siendo tu obra, sánala. Y entonces ella me decía cuando terminamos, ay, ¿qué es esto tan horrible? A mí nadie me auxilió, nadie me miró. Yo le decía, ¿y usted que estaba a mi lado ni siquiera se dio cuenta? Y yo le decía, mami, no, yo sí me doy cuenta, pero es que yo qué voy a hacer, es que yo soy humana, es que Mm, allá está Dios, allá está claro, Jesús. ¿Yo qué voy a hacer si es que quien la está sanando y la está liberando es Jesús y estamos qué con Él? bonito. ¿Yo qué voy a hacer, mami? Mm, Yo le decía, yo no puedo hacer nada. Seguí orando por usted y seguí orando para que sacara todo eso y para que fuera liberada, pero yo me sentía feliz, yo la veía, me dolía así porque es mi madre, pero tenía un gozo en mi corazón porque el ya se iba a Espíritu terminar. Santo estaba haciendo la obra en ella. Increíble, Natalie. O sea, cada vez me sorprende más, de verdad. Muchas gracias porque has compartido mucho para todos nosotros, para que también aprendamos un poquito sobre todos estos temas. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por estar hoy escuchando este capítulo con Natalie Posada. Recuerden seguir nuestras redes sociales y aquí darle clic a nuestro canal de YouTube, Charla con Chalarca. Chao.